1 de la tarde, 37 minutos. Hablamos en las noticias de Antioquia, en RCN y la radio, sobre el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual. Y con nosotros, Natalia Piedrahita Ramírez, experta en el tema. Imposible no preguntar sobre la llamada Ley Lleras, que ha generado polémica en los últimos días con su aprobación en el país y que justamente, de alguna manera, dijéramos, justifica el cuidado de la propiedad de los derechos, pero que naturalmente pues tienen también sus detractores. Claro, pues, a ver, para mí es un éxito total la Ley Lleras y pues... Habría que verle la cara de Ponqué que pone cuando habla de ella. Porque es que es finalmente la protección de los contenidos que en este momento se encontraban desprotegidos por el campo en el que estaba, que es Internet. O sea, estábamos totalmente en Colombia desprotegidos para los contenidos, música, libros, algún escrito, cualquier tema que estuviera protegido por ley de contenidos o de propiedad intelectual, pues no hay una protección muy definida. Entonces, es importante tener en cuenta que esta ley Lleras es bastante importante porque taparía huecos que tenemos en nuestra legislación y que es fundamental. De todas maneras, ¿quiénes son los retractores? Primero, los comprometidos, que son de pronto compañías prestadoras del servicio de Internet, porque los compromete bastante a ellos. Y segundo, a los que les encanta no pagar por lo que quieren leer, por lo que quieren escuchar, por lo que quieren tener en su iPad o en su celular. Entonces, los llamados piratas. Morgan y compañía. Exactamente. Entonces, aventuras del pirata que vivimos permanentemente aquí en todos los semáforos de nuestra ciudad y que permitimos día a día. Pero mire, Natalia, de abogado del diablo tengo que decirle, preguntarle si no es ya una exageración cuando mencionan incluso a través de la red no se pueden hacer enlaces de ciertos compartir links, información, en Twitter retuitear. No, a ver, hay que tener como ciertas especificaciones, o sea, siempre y cuando se reconozca de quién son los derechos, yo creo que no, pues no tenemos que tomar como estos tipos de protecciones tan restrictivas. No, hay ciertas cosas que, si por ejemplo el que lo está poniendo no está reconociendo los derechos de autor o que eso es escrito por otra persona, pues nos volvemos nosotros en una cadena de piratas, pues sin reconocer de quién proviene esa obra, o de quién es este libro, este comentario. O sea, lo que finalmente, y eso hacemos en todas partes, hasta en nuestras tesis, si nosotros vamos a comentar un libro en una tesis y sacamos un extracto, tenemos que decir de quién es ese extracto de lo que estamos hablando, porque es que el hecho de leer no nos hace creadores del libro, o no nos hace propios o podernos apropiar de lo que estamos leyendo. Uno siempre tiene que hacer una nota, una cita bibliográfica a quién pertenece ese comentario, y eso es lo que queremos que se proteja, que se diga de quién es el derecho. Pero déjeme que yo le insista, si yo me encuentro una noticia en la página de rcn.com, me parece interesante el tema, un artículo en la página del periódico El Mundo, que es elmundo.com, y lo enlazo en un Twitter, ¿estoy infringiendo los derechos de autor? A mi parecer no, porque estás reconociendo de dónde y extrayendo de dónde viene el contenido. Si tú llegas y cortas y pegas sin decir de dónde proviene la información, ahí sí se están violentando los derechos de autor. Mientras que si tú haces una extracción y dices, pues lo que hacemos, me gusta esta noticia que sacó el colombiano, me gusta esta noticia que vimos en RCN, pues precisamente porque estamos reconociendo de dónde proviene. Pero el hecho es no podemos cortar y pegar, que nos encanta, y más por ejemplo en los trabajos, nos encanta no reconocer los derechos de los otros. Eso es lo que pretende estas normatividades, proteger contenidos. Y yo creo que realmente ahora con la entrada en vigencia del TLC va a haber muchos cambios. El tema pues de la industria tecnológica como tal, y nosotros también los ciudadanos del común vamos a tener entonces muchos cambios. Sí, son compromisos que nosotros tenemos que empezar a cambiar. O sea, lo que yo digo, todos los días nosotros tenemos que cambiar un chip. O sea, yo le digo al que hable conmigo, cámbiese ese chip, no a la piratería, sí a la legalidad. Porque es que eso es lo que hace que todos los días se incremente más la piratería. O sea, nosotros, BSA hizo un estudio bien importante
¿qué pasaría si se redujeran de ese 54% 10 puntos? Es decir, que tuviéramos en Colombia el 44% de piratería de software. Esos 10 puntos aumentarían a 1.449 nuevos empleos para Colombia en el campo de la industria de la tecnología. Y también 72 millones de dólares nuevos de impuestos para Colombia. O sea, nosotros creemos que lo pirata solamente es chiquito, no. Crece y crece la bola que afecta hasta las propias inversiones de las compañías y el campo laboral, la inversión de los impuestos en Colombia. Que eso no, o sea, ese análisis no lo hace el ciudadano de a pie. Entonces es esa la finalidad, que nosotros a través de estos medios concienticemos a la gente, que les digamos a nuestros hijos, no les compremos la película pirata en el semáforo, antes incentivarles, no, eso no está bien, porque eso ¿qué pasaría si su hijo alguna vez tuviera la intención de ser artista, crear una obra, crear una película, y la vea pirateada en un semáforo? No le va a ser la misma cosa de agrado. Eso es exactamente lo que le pasó a don Carlos César Arbeláez, el director de Los Colores de la Montaña, sí, que conoció su película realmente primero en la calle. Pirateada. 1:43 Escúcheme, en Natalia, comunicación a esta hora con Aleida María Restrepo. Aleida María es la madre de uno de los menores. La siguiente sección es presentada por el Centro Comercial Univentas. Todo lo que soñaste. 1:48 Natalia, mire, usted estaba mencionando hace un minuto cómo uno a veces piensa que es un negocio pequeño este negocio de la piratería, que es casi que una contravención, que es una actitud más o menos normal, pero pues con que yo compre una película, ¿qué daño le voy a hacer a quién? Pero usted menciona la pérdida, por ejemplo, en empleos, y me obliga a pensar en ejemplos tan puntuales como el de Blockbuster, que tiene que cerrar sus puertas en Medellín porque las películas se venden a 2.000 pesos. Exactamente. Ese es un claro ejemplo y lo trajiste en un momento muy indicado. Ese es uno de los pequeños ejemplos. Aquí no tenemos en ninguna, yo creo, o sea, no, yo ya no tengo en mi memoria Tower Records tampoco existe, no vende CDs. Solamente creo que hay, en mi recuerdo de centros comerciales que visito, Oviedo tiene uno que se llama, creo que es La Música, o sea, una almacén que venda CDs. Del resto, ya ese... Bueno, en el centro hay pero han venido desapareciendo. Desapareciendo. Tiene que migrar en el negocio. O sea, yo también soy consciente que el negocio ha cambiado, porque es que el formato del CD ya no es el negocio. ¿Por qué? Porque ya lo vemos pirata y lo vemos, las recopilaciones que hacen todos los vendedores ambulantes, pues te facilitan. Lo que pasa es que ya el negocio también ha cambiado y por eso es la necesidad de una protección como la ley Lleras. ¿Por qué? Porque es que ya los contenidos finalmente están en Internet. Por eso es que necesitamos ese tipo de protecciones. Además, pues de proteger la piratería que vemos en la calle permanentemente, que esto lo tenemos con el Código Penal, con la protección de los derechos de autor, con el artículo 271. Pero hay campos como lo que estamos en la protección de contenidos en Internet, que no la teníamos. No hay regulación. Es importante tener una regulación muy clara respecto a ese tema. Y más porque es que vemos todos los días que la reducción en este campo es... O sea, nosotros no lo vemos, pero yo que me muevo en esto día a día veo que sí, que estamos afectados, pero el ciudadano común dice que eso no importa. ¿Cómo le voy a meter yo 25.000 pesos o 15.000 pesos, por ejemplo, ahora el CD de Madonna, que le vamos a tener en Colombia, un artista de talla mundial, copiamos y compramos el pirata? O sea, no hay cómo tener eso en la cabeza, que uno, pues, ahorrar 10.000 pesos, o sea, es que ya ni siquiera es el valor. Yo les digo, nosotros, ABDIF, que es la Asociación para la Protección sobre Fonogramas y Videogramas Musicales, hizo un estudio en el 2009, ya ni siquiera lo volvimos a hacer. ¿Por qué? Probamos que el precio no es una forma para hacer piratería. Se hizo una recopilación de más de 200 canciones en un CD que se llamaba Lo Mejor del Último Año. La Rocola se llamaba, para serles más exactos. Valía 9.000 pesos. Y fue el CD más pirateado ese año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, que no solamente se piratea porque sea caro. No, tenemos cultura. Hay una práctica del pirata. Exactamente. Es una cultura total, que eso es lo que queremos que cambie. Si es posible realmente reducir en un 10% la piratería en el país. Pues, no es imposible, pero se puede lograr si generamos conciencia. Es difícil,
porque Con las restricciones de la ley Lleras. Ojalá que así sea, pero yo creo que veo la cosa que primero es una cosa muy cultural y cambiar culturas de una noche a la mañana no es fácil, pero Sobre es algo todo, ambicioso. Claro, sobre Pero todo, Natalia, por lo que mencionábamos, que usted ponía presente, es que a uno no le parece en general, a la gente no le parece en general, que ni siquiera que esté haciendo una cosa Algo malo. indebida, no, sino que es un asunto como normal. normal. O sea, nadie ve. Yo recuerdo que antes cuando íbamos al cine había un comercial que una niña compraba, la mamá le compraba un CD y le ponía pues una película y la ponía y se le empezaba a distorsionar la película al niño y el niño va y le hace el reclamo y la mamá le dice, no importa. ¿Cómo que no importa? O sea, desde ahí tenemos que generar conciencia que eso sí importa. Pues prácticamente el niño se pone furioso porque no está viendo su película como es. 1:52 PM. Dale espacio a lo que sueñas porque se puede hacer realidad. Noticias del departamento de Antioquia, 1:53 PM. El Día Internacional de la Propiedad Intelectual. ¿Lo dije Sí, bien? totalmente. Así es. Yo voy hablando y ya me va mirando como para decir, a ver, ya va a Yo le decir voy lo que no es. corrigiendo, Sí. Pero Natalia, nos estabas contando algo muy importante. ¿De qué se trata entonces antes de que fuéramos a este avance? Y también nos recordabas que 1.419 empleos se pueden generar si se reduce ese 10% en piratería en el país. Exactamente. O sea, es un proyecto ambicioso, pero pues es algo bastante representativo por la generación de 1.449 nuevos empleos en esta industria de la tecnología. Hoy día tenemos un porcentaje del 3.3%, o sea, del índice de laboral que tenemos en Colombia. Lo que está protegido por derechos de autor genera laboralmente el 3.3% y genera para Colombia del Producto Interno Bruto se deriva de esas industrias protegidas por derechos de autor el 4.9%, o sea, ¿Qué son como cuáles? Libros, cines, software, empresas que vendan software, o sea, todo lo que vaya íntimamente ligado con la venta, reproducción, casas de cinemas como Cine Colombia, en fin, que reproduzcan derechos de autor, o sea, que tengan afinidad con eso, o sea, que es un porcentaje alto que agrega al índice laboral que tenemos para Colombia. 4.9%. Muy bien, Natalia, le agradezco mucho su presencia en los micrófonos de RCN, la radio, y el llamado de atención para que dejemos de mirar el asunto de la piratería como una cosa cotidiana, como un asunto normal, y las metas que se han impuesto. Ojalá que se logre. Que así sea. Pero es que esa es una meta que nos debemos de poner todos los colombianos. No solo BSA ni las compañías que estamos día a día con la protección, sino todos los colombianos porque favorece a nuestro país. De acuerdo, muchísimas gracias. Ya viene el fútbol, ahora sí, que sea lo que sea, porque viene el Atlético de Madrid. 2 colombianos, un antioqueño entre ellos en la alineación del Atlético de Madrid. Fútbol en RCN.